Y usted sabe por qué. Sabe que cada primer domingo de mes renovamos el pacto que el Señor hizo con nosotros. Dios no necesitaba hacer un pacto con nosotros. Nunca lo ha necesitado. ¿Por qué hizo un pacto si Dios nunca necesitaba pactar con nosotros? Pactó con Abraham, pactó con Moisés, pactó con David, pactó con Noé. ¿Pero por qué lo hizo si Él no necesitaba hacer un pacto? Lo hizo porque Él sabe que usted y yo somos seres inseguros, personas inseguras en todo lo que hacemos. Si tenemos un trabajo, nos sentimos inseguros. Si estamos en una relación, nos sentimos inseguros. Si somos jóvenes, si somos maduros, si somos viejos, parece que la inseguridad nos persigue todo el tiempo, por todas partes. Y Dios sabe que usted y yo necesitábamos un pacto para sentirnos seguros. Amén. Y hoy es día de pacto. Vamos a pedirle al Señor que lo que hoy Él nos quiere enseñar a través de su palabra nos dé esa seguridad que necesitamos. Lo hacemos cada mes, lo hacemos cada primer domingo, porque en cierto sentido establecemos lo que esperamos que el mes represente para cada uno de nosotros. Si usted acostumbra a venir aquí con nosotros, sabe que siempre resaltamos algún aspecto importante de la mesa del Señor, o de la comunión, o de la Eucaristía, que eso significa convivencia, comunión, unidad. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hoy el Señor nos hable de una forma muy especial en este día. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que hoy tú vas a hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Es un día muy especial. Lo necesitamos, Señor. Tú sabes que somos seres, Señor, limitados. Somos seres, Señor, con muchas deficiencias, imperfecciones. Y necesitamos ser parte, Señor, de este pacto que tú has establecido ahora con la iglesia. Te pedimos que hables a nuestra vida, que te glorifiques de manera muy especial, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo recibimos la palabra con esta seguridad, Señor, que así lo harás. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Acompáñeme a 1 de Samuel, capítulo 20. Quiero tomar un ejemplo, un modelo de pacto en la Escritura para explicarle lo que hoy Dios quiere hacer en nosotros. 1 de Samuel, capítulo 20, versos 15 al 17. ¿Ya estamos? Sígame con su vista, yo le doy lectura en voz alta y así terminamos los 3 versos de la lección de hoy. Dice la Escritura así: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Amén. Bien, déjeme comenzar a explicarle el pacto. ¿Por qué hoy es un día especial? ¿Por qué hoy Dios quiere que
tomemos estos momentos de manera diferente a las reuniones anteriores. Yo se lo he dicho muchas veces, hay días comunes y hay días especiales para Dios. Si no lo es para usted, para Dios sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios pacta con su pueblo, Dios se lo está recordando. Constantemente al pueblo de Israel le recordaba: mi pacto que hice con tu padre Abraham, con tu padre Isaac, con tu padre Jacob, el pacto que hice con David, por amor al pacto que hice con David, por el pacto que hice con Noé, no volveré a destruir la tierra. Y constantemente Dios recuerda ese día de pacto, porque para Dios es especial. Otra vez, no porque Dios necesita pactar con nosotros, porque Dios nunca fallará en el cumplimiento de su palabra o de sus promesas. Somos nosotros los que necesitamos el pacto, porque nosotros, por supuesto, que no cumpliremos jamás el pacto. Dios siempre lo hará. Y la palabra pacto, tanto en hebreo como en griego, significan lo mismo. La palabra pacto en hebreo es berit, y en griego es, me está yendo la palabra, bueno, todos, diateque, perdón, en griego es diateque. A todos se nos van de repente las palabras más griegas y hebreas. Berit y diateque, y las dos significan lo mismo: corte o cortado. Yo le he dicho a usted que el pacto, desde Génesis hasta los tiempos del Señor Jesús, que Él fue el que hizo el pacto con la iglesia, los pactos tienen que ver con corte, no tanto con un contrato como lo hacemos acá en Occidente. Pacto significa cortar. Lo que tú ves que hizo Noé, lo que tú ves que hizo Abraham, lo que tú ves que hizo Moisés, es que cortaban animales y derramaban su sangre. Estaban pactando con Dios y significaba corte. El pacto que hace David con Jonatán es un pacto que incluye un corte. Un corte. Ellos acostumbraban, cuando eran pactos personales, en el caso de con Dios eran animales, se sacrificaban los animales, pero cuando eran personales también había un corte. Acuérdese que en aquellos tiempos, por ejemplo en el tiempo de Noé o de Abraham, pues ni siquiera había manera de escribir sobre algo, ni siquiera había un alfabeto para escribir lo que cada parte se estaba comprometiendo a cumplir. Entonces era el corte lo que implicaba la forma de pactar. Por supuesto que se decían el uno al otro ciertas cosas. En el caso de Jonatán y David, cuando ellos van a pactar, los dos van a pactar por sus casas. Diga conmigo: por sus casas. Tanto David le va a hacer una promesa a Jonatán por preservar el nombre y conservar su casa, su familia, como Jonatán con David. No hay en ese momento seguridad ni que David sea rey, ni de que Jonatán lo sea. Aunque de manera profética, Jonatán está percibiendo el futuro. Dios le permite tener una visión telescópica del futuro de las familias, y Jonatán ve que él no va a ser rey, que aunque es el príncipe, no va a llegar al palacio. Aunque es príncipe, posiblemente su familia quede desfasada en la continuidad del reino de Israel. Él tiene esa percepción espiritual, y por eso es que hace ciertas declaraciones sobre David y su casa. Pero también David tenía un aprecio especial por la casa de Jonatán y de Saúl su padre, y los dos pactan. El corte que se hacían ellos, ya sea en la palma de la mano o en la muñeca, se hacían una pequeña incisión y se unían las manos. Y cuando se unían las manos o las palmas, en esos momentos ellos declaraban lo que estaban pactando.
Este pacto, aparte del corte, iba acompañado. Si tú ves el texto después en casa, lea los 2 capítulos porque son muy interesantes para que entienda esto mejor. Jonatán le da su espada a David y le da también su manto. David le da su vestimenta pastoral, su saco pastoral se lo da a Jonatán. Hacen un intercambio porque representaba lo que ellos realmente estaban pactando. Jonatán, cuando le estaba entregando su vestimenta, le estaba entregando su posición de príncipe, de rey. David era un vagabundo. De ahí en adelante se volvió un vagabundo porque tuvo que andar de un lugar a otro sin nada y huyendo prácticamente. David estaba compartiendo lo que él era y lo que él tenía como pastor de ovejas. Cuando Jonatán le da la espada, le está diciendo: tus enemigos son mis enemigos también. Y es tan fuerte esa declaración cuando se está pactando en este escenario, porque esos enemigos incluía a su propio padre. Y tú dices: ¡guau! No puede ser. Sí puede ser. Lo dice el texto. El verso 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Cuando Jonatán le da la espada a David, David sabe lo que está simbolizando. Así que los enemigos de Jonatán se vuelven los enemigos de David, y los enemigos de David se vuelven los enemigos de Jonatán. De ahí en adelante tú ves un comportamiento en Jonatán atípico, un comportamiento muy especial sobre David. Jonatán está interpretando un escenario que para usted y para mí ahora pudieran representar lo que somos como iglesia, lo que tenemos con Cristo y lo que Cristo hizo con el Padre para pactar por nosotros. Déjeme darle esta figura, esta ilustración en la escritura de manera retórica para que entienda mejor esto. Jonatán es una representación de Cristo. David es una representación de Dios. Y Saúl es una representación del mundo. Del mundo loco, endemoniado, que hace todo el tiempo lo mismo, sin cansarse de hacer lo mismo. Perseguir a la iglesia, perseguir a los hombres de Dios, blasfemar contra Dios, renegar de Dios. Es el mundo totalmente desquiciado, representado en Saúl. Así que en ese escenario de representaciones y de figuras y de simbolismos, podemos entender ahora que lo que se está celebrando en el capítulo 20 es un pacto que está haciendo Jonatán, que representa de manera muy importante al Señor Jesús, con David, que representa a Dios. Muchas veces la casa de David fue representativa a la gracia y a la misericordia de Dios. Los profetas se refieren a David y a su casa muchas veces como la casa de Dios o la misericordia de Dios. Así que se está dando este pacto de corte, de sangre. Y en la historia tú ves que una vez que pactan, Jonatán le hace saber a David que cualquier cosa que su padre tenga contra él, Jonatán no la ocultaría nunca, porque acuérdese que los enemigos de David también eran enemigos de Jonatán. Hay un momento en la historia tan ríspido que Jonatán discute con su padre, porque su padre interpreta que Jonatán está protegiendo a David. Y literalmente el texto te revela que Jonatán estaba avergonzado del comportamiento de su padre. Y por supuesto que nos sucede mucho como hijos eso.
que muchas veces hay conductas de nuestros padres que nos avergüenzan y que no nos gusta. Jonatán estaba incómodo por el comportamiento de su padre hacia David. Hay un momento donde le dice Jonatán a Saúl: ¿qué te hizo David? ¿Qué te hizo? Lo único que ha hecho David es pelear por ti, exponer su vida en el campo de batalla para que tú estés bien. ¿Qué te ha hecho David? Pero Saúl no soportaba que hubiera alguien mejor que él. Ese es el mundo loco. El mundo allá afuera no soporta que haya gente mejor que ellos. Ellos quieren ser siempre los mejores, los número uno, los que hacen todo bien, los que no fallan en nada. Ellos quieren ser siempre así. Así que cuando Saúl vio que había un joven más talentoso, más capaz, más brillante, no lo pudo soportar. Escúcheme, iglesia, acostúmbrese a esto o tendrá una vida infeliz siempre. Acostúmbrese a que siempre hay gente mejor que usted en todo, y que tiene usted que aprender a reconocer la gracia y el favor de Dios sobre la vida de esas personas. Amén. Y que en las cosas que ellos se ven mejor que usted y que están mejor que usted y que tienen mejores cosas que usted debe darle la gloria a Dios y bendecir a Dios. Porque Saúl está loco por eso. No lo soporta. Así que dedica el resto de su vida a matar a David. Pero él no sabe que hay un pacto entre Jonatán y David. Escúchenme. Hay un pacto que Dios ha hecho con su Hijo Jesús, un pacto de sangre, para que usted y yo podamos tener la vida que se nos ha prometido, la vida que se nos ha diseñado por parte de Dios. David no escogió ser rey. David, de repente las circunstancias lo pusieron ahí. Él era un muchacho que se dedicaba a pastorear animales en el campo, pero Dios tenía un plan para él diferente. Y por alguna circunstancia, por elección divina, David es candidato al trono también. Pero también lo era el príncipe Jonatán. Jonatán significa don de Dios. Jonatán era un buen hombre, era un guerrero. No era un niño mimado, hijo de un rey. No era un niño sobreprotegido como muchos. Era un guerrero. Salía y peleaba junto con sus hermanos y su padre contra los enemigos de Israel. Era un tremendo guerrero. En este pacto, Dios sabe el gran amor que siempre mantendrá por Jonatán y por Saúl. Siempre. David siempre amó a Saúl, a pesar que Saúl siempre odió a David y consecuentemente a su propio hijo Jonatán. David y Jonatán siempre lo amaron. Iglesia, el mundo es así. El mundo odia a Dios. ¿Sabes por qué? Cualquier cosa que sucede en el mundo es culpa de Dios. Hay un tsunami, ay, Diosito, ¿por qué no se apiada de nosotros? Hay un terremoto y ay, Dios, qué malo es, ¿por qué permite que sufra gente tan buena? Así es el mundo. Todo lo malo que sucede es Dios. ¿Por qué no dicen es culpa del diablo? ¿Escuchas tú alguna vez eso? No, toda la gente cuando sucede algo terrible, la culpa es de Dios, no es del diablo. Y la culpa es del diablo, no de Dios. Quiero que entienda esta historia en esta introducción, porque lo quiero llevar a un escenario de que cuando Dios pacta, lo hace de manera unilateral. Aunque lo hace en dos partes, el pacto, como lo hace un matrimonio, una pareja,
Dios lo hace de manera unilateral porque Él sabe que el ser humano no puede cumplir el pacto, que va a fallar, que no puede llenar jamás la expectativa en las cláusulas que hay en el pacto. Así que entonces Dios pacta de manera unilateral y Él dice: yo sé que ellos no lo van a poder lograr, pero yo sí voy a ser fiel. Yo sí voy a cumplir mis promesas. Yo sí voy a estar ahí. Cuando nadie esté, yo estaré con ellos. Y eso es lo que está sucediendo en la historia. Por eso es que tú ves a David, que la canción más triste que compone David de todo lo que él escribió es lo que dice Primera de Samuel capítulo 1, que es la endecha de David, el lloro de David. Es una de las historias más tristes, de las canciones más desgarradoras. Mire el capítulo 1 de Segunda de Samuel. Y va a ver por quién lo hace. Verso 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo: ¿qué debía enseñarse a los hijos de Judá? He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncies en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Este es el eslogan, Pastor Isaac. Esto anótelo para el encuentro de alto nivel de líderes. Vamos a ponerlo, esto que está aquí diciendo la Biblia. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de los guerreros. Qué tremendo canto de David, qué tremendo lamento, qué tremendo lloro. Dice la Escritura que David hace una declaración: tu amor me fue mejor que el amor de las mujeres. Y no se refiere a un amor que muchos equivocadamente malinterpretan de la Escritura, un amor entre hombres. No, cuando David dice que tu amor me fue mejor que el de las mujeres, es que tú no puedes amar a una mujer si no hay una atracción física. Si no hay algo que tiene que ver con el físico, con lo material, no hay una relación entre hombre y mujer. Pero el amor de Jonatán y de David no tenía que ver con nada físico, con nada material. Era un amor espiritual, un amor más intenso y más profundo que lo físico, que lo material. Ellos habían hecho un pacto. Jonatán estaba percibiendo de alguna manera el riesgo en el que se encontraba por el hecho de que su padre tenía un comportamiento hacia David totalmente destructivo y negativo. Y dice la Escritura que de ahí en adelante Jonatán y David jamás se volvieron a ver. Dice la Biblia que lloró David, lloró porque él sabía que era la última vez que iba a ver a Jonatán. Le dijo: mi padre te quiere matar, David. Vete y no vuelvas nunca más atrás. Vete y no regreses más. Imagínate, acaban de pactar, acaban de comprometerse.
Y en esos momentos perciben que Saúl no va a desistir en querer asesinar a David. Y Jonatán le dice: escapa y no des marcha atrás, no vuelvas nunca. Y dice la Biblia que David lloró porque sabía que no lo volvería a ver. Pero había un pacto de una casa por la otra. Era la casa de Jonatán y estaba incluido su padre, estaba incluido Jonatán, estaban incluidos sus hijos, estaban incluidos sus nietos, como estaba incluida toda la casa de David en ese pacto. Y no necesitaban ver a David o ver a Jonatán o verse el uno al otro. El pacto estaba cerrado. Y no lo rompería David, y no lo rompería Jonatán tampoco. Iglesia, el pacto del que vamos a participar hoy jamás lo romperá Dios. Y es un pacto por tu casa, es un pacto por tus hijos que ni siquiera han nacido, es un pacto por tus nietos que ni siquiera conoces. Es el pacto de la casa de Dios con tu casa. Amén. Y cuando tú entiendes eso, entonces ahora tú dimensionas la casa de Dios. Ahora tú dimensionas la importancia de la iglesia de Dios, porque es su casa, por tu casa. Es tu casa, por la casa de Él. De eso se trataba este pacto. Dice la escritura que días después salen a batalla contra los filisteos. Y en el campo de batalla sale Jonatán con sus 2 hermanos a pelear. Y los matan en Gilboa. Por eso David, en su endecha, en su lloro por Jonatán y por Saúl, maldice el monte de Gilboa, porque ahí muere Jonatán y sus hermanos. Ahí mueren y los cuelgan ahí los filisteos. Y David dice: no caiga rocío jamás sobre estas montañas, jamás caiga lluvia, jamás den fruto. Hasta hoy, usted puede ver ahora en Google que todo lo encuentran ahí. Busque montes de Gilboa y va a ver que son los montes más áridos y secos que puedan existir. De los 10 lugares más calurosos del mundo son los montes de Gilboa. Es un lugar infructífero, han sembrado árboles y no pueden crecer. David maldijo esos montes porque esos montes eran el reflejo del pacto que se había hecho entre Jonatán y David. Amén. La casa de Jonatán parecía que se iba a quedar ahí. Después viene un ismaelita, dice la Biblia, y le da la noticia. Recuerda usted que le dan... Saúl viene huyendo de los filisteos. Cuando va camino hacia el palacio, debe recordar que se da cuenta que ya no alcanza a librarla, y como era un cobarde, pusilánime, perverso, malvado, toma su espada y se echa sobre ella. Literalmente se suicida a Saúl. El ismaelita, por quererse colgar la estrellita, porque sabía que Saúl era enemigo de David, va y le dice a David: David, yo vi cómo murió Saúl. Estaba todavía vivo cuando yo lo encontré, echado sobre su espada, y yo terminé de matarlo. Y quiso quedar bien con David, y David le dijo: ¿cómo te atreviste a levantar tu mano contra el ungido? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo no pensaste? Él es especial. Él era un hombre ungido por Dios para cumplir una misión especial. No, el ismaelita no dimensionó eso y lo mató. Y dice la Biblia que David mandó traer a uno de sus hombres y le dijo: mátalo, mata a ese ismaelita que mató al ungido de Jehová. ¿Sabes qué estaba en juego ahí? El pacto.
En el pacto, David sabía que él no era santo de devoción de Saúl. Sabía que no lo quería para nada. Pero había un pacto de por medio que estaba por encima de si me caes bien o no, de si te aprecio o no, de si valoro lo que hiciste o no lo valoro. Había un pacto de sangre. Iglesia, muchas veces hemos estado en desacuerdo con Dios. Muchas veces no nos ha gustado la manera como Dios ha hecho las cosas. Muchas veces hemos estado aún quizá con una resistencia hacia Dios por lo que sucedió en nuestro alrededor, en nuestra vida. Pero hay un pacto. Hay un pacto entre la casa de Él y la nuestra. Y ahí comienza a dimensionarse el pacto. Porque entonces David llega al palacio. Una vez que muere Jonatán, una vez que muere Saúl, una vez que mueren los hermanos de Jonatán, le queda el camino libre a David, entre comillas. Pero hay un personaje más que está en medio del camino. Y dice la Biblia que se llama Mefiboset. Acompáñeme por favor rápidamente a la historia, porque esta es la segunda parte de la historia. Aquí mismo en segunda de Samuel, pero en el capítulo 9, verso 7. Del verso 6. Bueno, en el 4 primero en el 4 antes de llegar al 9. 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era ¿qué? Mefiboset. Que Mefiboset significa exhalando vergüenza. Déjeme rápidamente, le pongo en contexto antes de entrar bien a la historia. Acuérdese que murieron los papás, los abuelos, los tíos. Hubo una tremenda matanza, una tremenda derrota. Y le llevan la noticia al palacio. Y cuando se escucha en el palacio que han muerto Jonatán y Saúl, la nodriza sabe, intuye, la gente del servicio en el palacio intuye que va a venir David a tomar poder, va a venir David a tomar posesión del palacio y del reino, porque era el candidato directo. Pero estaba Mefiboset. Entonces, si David iba a ir al palacio a tomar posesión, tendría que matar a Mefiboset. Y Mefiboset tenía 5 años, dice la Biblia, era un chamaquito. Así que la nodriza, al interpretar la noticia, diga conmigo, una mala noticia, porque David no iba a matar a Mefiboset. ¿Se acuerda? Había un pacto. Escúcheme, hay un pacto. Jesús jamás te quiere hacer mal a ti, jamás. Ni a tu casa, ni a tus hijos, ni a tu descendencia, jamás. Pero tú has escuchado malas noticias. Ese es el problema que tenemos en muchos grupos cristianos, que enseñan un evangelio de pecado, un evangelio de malas noticias, en lugar de un evangelio de buenas noticias. Eso quiere decir evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Y lo que hacen es que dan tantas malas noticias que la gente le tiene miedo a Dios, que la gente le tiene miedo a Jesús. Llevaron malas noticias. Ahí viene David, va a matar a Mefiboset para tomar el reino. Pero David amaba a Mefiboset como amaba a Jonatán. Amaba a Mefiboset como amaba a Saúl. Muchas veces David tuvo en sus manos a Saúl para terminar con él, y él nunca quiso tocarlo. Nunca. Porque lo amaba. No importa lo que hagas, y no importa en qué circunstancia estés, ni qué practiques, ni a dónde vayas, es real
El amor de Dios es más grande y no te va a tocar, aunque tú creas que te lo mereces. Escúchame, no se trata de lo que haces, se trata de lo que crees. Te lo repito otra vez, no se trata de lo que haces, se trata de lo que crees. Si crees mal, estarás mal. Si crees bien, estarás bien. David no quería hacerle daño a la casa de Saúl, a nadie, pero le llevaron la mala noticia, así que la nodriza salió corriendo con el niño y dice la escritura que hay un accidente, se le cae el niño y queda lisiado de las dos piernas. Y de ahí en adelante, Mefiboset, dice la escritura, que se va a un lugar que se llama Lodebar. Lodebar, siempre las palabras en hebreo que empiezan con lo, significan no. No, por ejemplo, la hija de Oseas, en el libro de Oseas, Loami, quiere decir no, no pueblo mío. Lo siempre significa no. Lodebar significa, bar significa pasto o palabras en hebreo o alimento. Lodebar, no hay alimento, no hay esperanzas, no hay palabra, no hay algo por lo cual ilusionarte o soñar que tendrás. Y se va a Lodebar y se va huyendo porque tiene miedo. Escúchame, iglesia, siempre que tú pones miedo en una persona, solo es cuestión de tiempo para que después te odie. Te lo voy a repetir otra vez. Cuando tú le pones miedo a una persona, todo es cuestión de tiempo para que después te odie. Escuche lo que le estoy diciendo. No importa si son niños, si son jóvenes, si son viejos. Donde tú siembras miedo, tú vas a cosechar el odio de esos niños o de esos jóvenes o de esas personas. Cuando en la iglesia se siembra miedo, esa gente termina odiando a la iglesia, termina odiando a Dios, termina odiando la Biblia por el miedo. Yo le he explicado a usted la diferencia entre miedo y temor a Dios. Son cosas totalmente distintas. Pero Mefiboset vivió toda su vida con miedo, esperando a ver a qué horas David me encuentra, a ver a qué horas David me mata, porque soy en cierta manera el candidato al trono, o de la descendencia de Jonatán, el familiar incómodo para David. Pero David, acuérdese, tenía un pacto. Ese niño es muy posible que creció odiando a David. Por culpa de él estoy así. Por culpa de él perdí a mis padres. Por culpa de él perdí el palacio. Por culpa de él me vine a vivir a Lodebar. Por culpa de él estoy en esta circunstancia. Posiblemente este chamaco creció toda su vida odiando a David, pero él nunca supo que David peleaba por sus padres, que David defendía el palacio, que David amaba a Jonatán, que pactaron, que lloraban el uno con el otro. El muchacho es muy probable que nunca lo supo. Hay muchas personas que crecen así, odiando a Dios. Amén. Por razones equivocadas, por malas noticias, por no tener la información correcta, por escuchar cosas inapropiadas, por vivir en un lugar que el miedo lo llevó ahí. Mefiboset se fue a Lodebar por miedo. Escúcheme, el miedo entierra las vidas de las personas anticipadamente. El miedo entierra los talentos de las personas, las capacidades de las personas con anticipación. Literalmente, puedes enterrarte a ti mismo solo por miedo. Eso le estaba sucediendo a Mefiboset, exhalando vergüenza. Eso era Mefiboset.
Esa era su condición, esa era su circunstancia. No voy a terminar la historia, la voy a terminar en el segundo servicio, pero quiero llevarlo a un pasaje para que se imagine el resto de la historia a la que lo quiero llevar, de cómo el pacto es por toda la casa. Porque Mefiboset no estuvo en el pacto. Él no lo vio, ni lo escuchó, ni supo lo que sucedió ahí. Pero no tenía que saberlo, solamente ser parte de esa casa. Amén. Diga conmigo: yo soy parte de esta casa. Y en esta casa hay bendición. Acompáñeme ahí a 2 de Samuel, ahora sí, capítulo 9. Me voy a saltar hasta el verso 13, después en el siguiente servicio doy toda la historia bien. Pero el verso 13 dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Qué sucedió con Mefiboset? Bueno, la historia la completaré en el siguiente servicio, pero para que usted quede con la importancia del pacto, David preguntó, una vez que tomó el poder, preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer bien por amor a Jonatán? ¿Sabes qué es lo que hace Dios todos los días? ¿Habrá alguien en el mundo que le pueda hacer bien por amor a mi hijo Jesús? ¿Podrá haber alguien a quien yo quiera prosperar y bendecir por amor a mi hijo Jesús? Eso fue lo que preguntó David. Y después, por supuesto, lo llevaron con Mefiboset. Pero dice la Biblia que por el pacto con Jonatán, Mefiboset, que estaba lisiado de sus dos piernas, se sentaba todos los días a la mesa del rey. Escúchame, no necesitas ser perfecto para tomar la mesa del Señor hoy. No necesitas hacer todas las cosas bien para sentarte a la mesa hoy. No necesitas tener todo en su lugar para decir: hasta que sea perfecto podré tomar la mesa del Señor. No. Hoy Dios te dice: yo tengo un pacto con tu casa. Nunca serás perfecto, siempre estarás lisiado de una pierna, de las dos, hasta del cerebro tal vez, hasta del alma, del corazón, de las emociones, de los sentimientos. Siempre estarás lisiado. Pero por el pacto que hice con mi hijo Jesús, te puedes sentar a la mesa. Póngase de pie, vamos a orar.